Comienzo presentándome. Mi nombre es Dante Urbina, apologista católico, autor y conferencista. Pueden encontrar mis libros disponibles en amazon.com y asimismo los videos de mis conferencias, debates y entrevistas en mi canal de YouTube Dante A. Urbina. Cuento asimismo con una página web www.danteaurbina.com donde hallarán múltiples artículos de mi autoría. En esta ocasión, con mucho cariño, quiero enviar un gran saludo para la comunidad Un Padrecito. Y quiero animarlos en este tiempo de Cuaresma a perseverar en la fe, a ir hacia adelante con la gracia del Señor. Ya la gracia de Dios nos impulsa hacia adelante en el camino de la santidad. Simplemente nosotros tenemos que dejarnos hacer por esa gracia. Y el propósito de Dios es lo que Él quiere, claramente como lo expresa en Primera de Pedro 1:16. Sean santos como yo soy santo. Entonces, el propósito de Dios es nuestra santificación. En este camino de Cuaresma tenemos que ir hacia la santidad. Este no es un llamado solo para los padrecitos o las monjitas. Es un llamado para todos los cristianos. Primera de Pedro 1:16, dirigida al conjunto de cristianos, dice: sean santos como yo soy santo. No dice simplemente que los sacerdotes sean santos o que las monjitas sean santas, sino nos pide a todos ser santos, a los laicos y a los consagrados. Dicho esto, tenemos que pensar que para la santidad hay cosas que nos sobran y cosas que nos faltan. Piensen por un momento en esto. ¿Qué cosas nos sobran para ser santos? Nos sobra nuestro egoísmo, nuestra soberbia, nuestra gula, nuestra lujuria, nuestra comodidad, nuestra cobardía. Todo eso nos sobra para ser santos. Pero también hay cosas que nos faltan. Nos falta, por ejemplo, tener más fe, más esperanza, más caridad. Y en cuanto a estas últimas, estas tres son las llamadas virtudes teologales. Las virtudes teologales no se construyen con base en el ejercicio disciplinado en el marco de la mera naturaleza humana, no. Son virtudes que son infusas. Las virtudes teologales son dones sobrenaturales. De este modo, la fe, la esperanza y la caridad son gracias que nos vienen desde lo alto. Y como enseñan múltiples santos, en especial uno de mis favoritos, San Alfonso María Ligorio, lo que Dios nos ha dado de modo ordinario para conseguir estas gracias extraordinarias, y más aún si las queremos en grado heroico, que es lo que constituye la santidad, es la oración. Es decir, nosotros tenemos en nuestras manos la oración para pedirle a Dios mismo que Él nos dé estas gracias, que Él nos dé una fe más grande, que Él nos dé una mayor esperanza, que Él nos dé una mayor caridad. Así, por ejemplo, en ocasiones en la iglesia se dice: creo, Señor, pero aumenta mi fe. Reconocemos ciertamente que hay un grado de fe en nosotros, pero le pedimos a Dios que por su gracia aumente esa fe. Entonces, es la oración aquel medio ordinario, en el sentido de medio general disponible para todos nosotros. La mayor parte del tiempo, o todo el tiempo podemos orar. Es el medio que Dios ha dispuesto para que consigamos esas cosas más grandes. Entonces, tal vez nos falta más fe. Oremos pidiendo más fe. Tal vez nos falta más amor. De hecho, yo muchas veces hago esa oración. Así como se dice: creo, Señor, pero aumenta mi fe. Yo suelo orar diciendo: te amo, Señor, pero aumenta mi amor. Porque yo tengo muy claro que el amor que yo tengo a Dios es muy poca cosa, prácticamente nada, comparado a cómo Él debe ser amado. Él debe ser amado de modo infinito, perfecto, absoluto. Y lamentablemente, como soy tan pequeño, yo pues lo amo de modo finito, imperfecto y relativo. Entonces, ciertamente tengo un amor por Dios, pero ese amor dista mucho de cómo Dios merecería ser amado. Entonces le pido a Dios: te amo, Señor, pero aumenta mi amor. Por medio de la oración
es que vamos a poder conseguir, mendigando de Dios, las virtudes que más necesitamos. Para construir la santidad hay que entender que nosotros, por nosotros mismos, no podemos construir nada, sino que tenemos que ponernos en disposición. Y ya hay una moción de la gracia que nos impulsa a orar. No resistan a esa moción de la gracia, especialmente en este tiempo Cuaresma, y comprometámonos más con la oración para pedir aquellas cosas que nos faltan para ser santos. Y Dios, que es tan bueno, nos la va a dar. ¿No decía acaso nuestro propio Señor Jesucristo que cualquiera que tenga a su hijo que le pide un huevo, no le va a dar una serpiente? ¿Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos, continúa Jesús, dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Conocemos los 7 dones del Espíritu Santo. Vamos a pedirlo, pidámoslo en oración. Y Dios, que es Padre bueno, no nos lo va a negar. Probablemente tengamos que perseverar bastante en oración en ocasiones para obtener ciertas gracias. Pero ¿por qué Dios permite la circunstancia de que tengamos que orar, orar y orar, en lugar de dárnoslo inmediatamente cualquier don a la primera de forma evidente? Uno podría pensar que es un padre que pues no quiere lo mejor para sus hijos al final de cuentas porque se demora en darles. Pero ¿saben qué? La oración misma es un don gigante. Así que muchas veces Dios guarda ciertas gracias para nosotros en la medida en que perseveremos bastante en la oración y muchas veces tengamos que pasar mucho tiempo pidiendo esas gracias, pero lo hace por nuestro bien. Porque gracias a esa necesidad que tenemos de determinada gracia especial, vamos a ir perseverando en la oración. Y el perseverar en la oración ya es en sí mismo un bien gigante. Y afianza y hace que sea más profunda nuestra relación con Dios. En cambio, si nosotros simplemente automáticamente hacemos una pequeña oración y ya nos viene cualquier gracia que pidamos, material o espiritual, pues esto sería prácticamente como aquel que simplemente se comunica con su padre para pedirle dinero y el padre inmediatamente hace una transferencia bancaria y punto. Sería una relación con Dios extremadamente pobre, si a tal cosa se le puede llamar relación con Dios. Es por eso que también Dios en ocasiones por nuestro propio bien guarda ciertas gracias para que nosotros perseveremos mucho en la oración hasta conseguirlas. Hay múltiples parábolas en el Evangelio en que Jesús muestra esto, la necesidad de orar con insistencia. Por ejemplo, la parábola de la viuda y el juez injusto, o la parábola del amigo que viene en horas de madrugada para pedir alimento a otro porque le ha llegado una visita y tiene que tocar y tocar y tocar la puerta de forma insistente hasta que le abran. ¿Por qué Dios quiere esa insistencia en la oración? ¿Acaso no podría darnos las cosas a la primera? Es que Dios quiere esa insistencia en la oración porque lo que Él quiere es una relación profunda con nosotros. Y esa relación requiere de las dos partes. Y en medio de la oración es que vamos a ir consolidando eso. Entonces ahí lo tienen. Para este tiempo de Cuaresma, pónganle énfasis a la oración. Y para ello pueden hacer lectura espiritual o escuchar prédicas espirituales. Escuchen por un momento alguna buena prédica de algún buen sacerdote o léanse un buen libro espiritual, especialmente libros escritos por santos, y lean un poquito y cuando les venga un buen pensamiento o un buen sentimiento, les sugiero paren la lectura o paren de escuchar y siéntense un momento o caminen, como les convenga mejor, a orar, meditando sobre ello y hablando con Dios al respecto. Y escuchando, disponiéndose sobre todo a escuchar lo que Dios quiere decir. Eso les puede ayudar en este tiempo. Asimismo, está la otra cara de la moneda que mencionaba. O sea, no solo tenemos que adquirir cosas que nos faltan, que esas nos las va a dar Dios para la santidad, sino que tenemos también que quitar aquellas cosas que nos sobran. Y como dije, lo que nos sobra es nuestra lujuria, egoísmo, ira, soberbia, nuestra comodidad, nuestra pereza, etc. Y por eso es que es muy importante en este tiempo de Cuaresma la penitencia, el espíritu penitencial. Con la penitencia nosotros nos probamos, con la penitencia y la mortificación nos privamos
de cosas legítimas. Por ejemplo, no sé, tomarme un buen desayuno en la mañana es algo legítimo. O sea, no es que sea pecado que yo me coma un buen pan con chicharrón, por ejemplo, el día jueves. No es en sí mismo pecado, ¿no? Sin embargo, siendo algo legítimo, yo puedo elegir, por amor a Dios, privarme de eso. Y el privarme de un placer legítimo me ayuda a fortalecer la voluntad para asimismo poder mejor decir que no ante los placeres ilegítimos. Quien dice que sí a absolutamente todos los placeres, por más que sean legítimos, a la hora que le venga la tentación, la ocasión de un placer ilegítimo, difícilmente va a hallar fuerza en su voluntad para decir que no. Entonces, para poder despojarnos de la gula, de la soberbia, de la ira, de la lujuria en este tiempo, es que conviene hacer ayuno, hacer ciertas privaciones, mortificaciones, dar limosna. Cuando damos limosna, nos privamos de nuestro egoísmo. El egoísmo nos sobra para ser santos. Al dar limosna y darlo de forma sincera y con alegría y con el amor de Dios, entonces estamos eliminando nuestro egoísmo, que es algo que nos sobra para ser santos. Asimismo, cuando nosotros nos privamos de ciertos placeres del cuerpo, como comer en exceso o una comida particularmente rica, cuando ayunamos alguna comida, el desayuno, el almuerzo, la cena, etc., nos estamos privando de algo, pero eso nos ayuda a controlar aquello que son pasiones de la carne, pasiones desordenadas como la gula o la lujuria, que son cosas que sobran para que podamos ser santos, y como sobran hay que quitarlas. Y también está la mortificación. Así, por ejemplo, una mortificación posible es la de las comidas separadas. Es decir, cuando te sirven un plato de comida, en lugar de comer todos los alimentos juntos y combinados, puedes comer uno por separado. Es una mortificación sencilla, pero no es tan fácil como suena. Por ejemplo, si tienes una porción de cebolla, te tienes que comer toda la cebolla sola. Y luego te vas a comer solo el arroz. Y luego solo el frijolito. Y luego solo la carne. Pero ¿no es acaso mucho más rico combinar el juguito de la carne con trocitos de carne que se están cayendo con un poco del frijolito y el arrocito y el juguito y un poquito de cebolla y para adentro? Eso es muy rico y requiere una fuerza de voluntad, es ciertamente una mortificación, un morir a uno mismo, el comerlo por separado. Y uno lo puede hacer por amor al Señor, por el bien de las almas y sacrificando también su propio egoísmo y sus impulsos de la carne. Otra mortificación que puedes hacer es callarte. Tal vez estamos muy acostumbrados a hablar, a quejarnos, por ejemplo. Hay mucha gente a la que le gusta quejarse de qué mal va el país, qué tan sucio está esto, qué tan mala es aquella persona, qué molesto es este clima, hace mucho calor, hace mucho frío, me está doliendo esto, estoy muy gordo, estoy muy flaco, esta ropa está vieja, esta ropa no me queda. Vivimos quejándonos. Una mortificación posible es, ¿qué tal si dejas de quejarte? ¿Qué tal si eliges un momento del día, por ejemplo, toda la mañana o toda la tarde, para no quejarte de nada? Claro que lo deseable sería ver que uno lleve con mucha paciencia y amor a Dios, resignación y todo eso el día completo sin quejarse. Pero yo entiendo que puede ser difícil para personas que acostumbran quejarse. Pero ¿qué tal si ayunas de quejarte? ¿Qué tal si eliges un rango de horas, no sé, de las 9 de la mañana hasta el mediodía en que no te vas a quejar? Y ojo, pueden pasarte cosas que te impulsen mucho a quejarte, pero aún así vas a mortificarte, vas a morir a ti mismo, a tus deseos de quejarte y no te vas a quejar. Eso sería una gran cosa. Puede ser que traigas mucho bien y alivio a tu familia. Puede ser que en tu familia en el fondo estén hartos de que te quejas y te quejas. Y tal vez no te lo dicen porque no se quejan tanto como tú. El quejarte menos es
una buena mortificación. También, asimismo, muchas veces andas pegado de la voz del mundo y no de la voz de Dios. Dices que no tienes tiempo para hacer oración, pero ¿has calculado cuánto tiempo gastas viendo videitos en YouTube, en TikTok, en Instagram, actualizando tus redes sociales y dándole actualizar, 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 o hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, en redes sociales como Twitter o Facebook o Instagram? Gastas muchísimo tiempo. Entonces no es cierto que te falte tiempo para la oración. Lo que es cierto es que te sobra tiempo gastado en esas redes sociales. Puedes mortificarte también y morir a gran parte del tiempo que estás pasando en redes sociales. Si tú redujeses en 1 hora el tiempo que actualmente pasas en redes sociales, y si haces bien el cálculo con cuidado, te vas a dar cuenta que pasas tal vez varias horas al día, entonces fácilmente obtendrías 1 hora entera para hacer oración. Así que no me vengas a decir que no tienes tiempo para orar. Tienes tiempo para orar. Lo que pasa es que has llenado ese tiempo con cosas que son frívolas, en lugar de ver lo que es lo más importante y necesario. Entonces yo quiero, con estas palabras, con estos consejos, animarlos a que caminemos hacia la santidad en este tiempo de Cuaresma. Les mando a todos un fuerte abrazo.